Buenas tardes, soy Guillermo Emanuel Llera Martínez, alumno de la Escuela Universidad Intercultural de Chiapas, y hoy hablaremos sobre las anemias hemolíticas. Bueno, y para comenzar, sabremos que en cuanto a las anemias hemolíticas, va a comprender una afección de glóbulos rojos antes de la vida media de este, que ya sabemos que son 120 días. Bueno, y comenzando con su clasificación, este tipo de anemias se va a dividir entre intracorpuscular y extracorpuscular, dándonos cuenta que las que son de causa intracorpuscular van a ser hemólisis hereditarias, mientras que en las de causa extracorpuscular van a ser adquiridas, exceptuando la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y bien, cuando nos referimos a hemólisis intravasculares o intracorpusculares, nos referimos a que consiste en la destrucción del glóbulo rojo dentro de la circulación y esta va a tener una liberación del contenido celular en el plasma. Esta destrucción globular va a ser por trauma mecánica secundario a un daño endotelial. Y en cuanto mencionamos a la hemólisis adquirida o extracorpuscular, nos referimos a que existe una remoción y una destrucción de los glóbulos rojos como tal, habiendo una alteración de la membrana celular, que ya hablaremos más adelante, y esta se va a dar gracias a un mecanismo dado por un macrófago que va a estar situado a los niveles esplénico y hepático. Bueno, ¿y cómo se van a dar estas anemias hemolíticas? Pues se va a presentar a causa principalmente de la destrucción de los hematíes, como ya había mencionado. Va a haber un incremento del lactato deshidrogenasa y a la vez va a haber un aumento de la bilirrubina indirecta en el suero. Hablando ahora del componente hemolítico intravascular, se va a presentar una disminución de la aptoglobina. Esta proteína sérica es la que se une a la hemoglobina liberada, produciéndose así una disminución de la aptoglobina libre. Si la hemólisis intravascular es grave, se produce un agotamiento de la aptoglobina libre con la que queda la hemoglobina suelta en el plasma, que al llegar al glomérulo renal puede filtrarse en el mismo y aparecer en la orina, lo que va a dar paso a la hemoglobinuria. Bueno, y la clínica de nuestra anemia hemolítica va a ser principalmente por la triada que es ictericia, anemia propia y esplenomegalia, que más adelante veremos que el tratamiento va a ser encaminado hacia cada uno de estos puntos. Además vamos a encontrar signos y síntomas que van de la mano con la clínica ya mencionada. Sin embargo, también dependiendo del grado y del tipo de anemia hemolítica que presentemos, se van a ir presentando estas. Por ejemplo, en cuanto a los signos, podemos presentar taquicardia, palidez, orina oscura y úlceras en miembros inferiores. Y en cuanto a los síntomas, el paciente puede presentar disnea, puede presentar fatiga, confusión, algún cierto de dolor lumbar, debilidad, inclusive llegan a referir dolor torácico abdominal. En cuanto a los laboratorios, son los que nos permiten confirmar o descartar la anemia hemolítica del paciente. Y bueno, vamos a comenzar con los hematológicos. El hemograma es una herramienta hematológica que sirve para ver si realmente nuestro paciente tiene anemia, siguiendo la de reticulocitos, que es nuestra piedra angular para ver el número o la cantidad de reticulocitos que tiene el paciente para poder, como ya había mencionado, el confirmar o el descarte de esta. El frotis de sangre periférica nos sirve principalmente para ver la etiología de la anemia hemolítica y para poderla clasificar. Los COMS directos o indirectos principalmente nos van a servir para diferenciar si es una anemia hemolítica autoinmune o no. En cuanto al aspirado de médula ósea, sirve para ver si el paciente tiene una respuesta adecuada a la destrucción de glóbulos rojos. Es decir, al ver esta destrucción, los reticulocitos deben de estar compensando
adecuadamente esta destrucción. Y bueno, en cuanto a los laboratorios bioquímicos, encontramos el lactato de deshidrogenasa sérica, las bilirrubinas indirectas, las aptoglobinas, las hemoglobinurias y la hemocidenuria. Hablando ya de las anemias hemolíticas congénitas, vamos a ver que se clasifican en tres principalmente. O bueno, son las más comunes que van a presentar los pacientes, ya sea por defectos de la membrana de Lematie, que más adelante hablaremos, las enzimopatías o trastornos del metabolismo de Lematie y defectos de la hemoglobina, hablando propiamente de la hemoglobinopatía. Vamos a hablar sobre la anemia hemolítica más frecuente derivada de las congénitas y es la esferocitosis hereditaria o también llamada enfermedad de Mikowski-Schoffer. Esta se trata de un trastorno en las proteínas de la membrana de Lematie, viendo que se encuentran principalmente alteraciones en la anquirina, banda 3 y espectrina. La anquirina presentándose en un 50% de los pacientes, la banda 3 en un 25% de los pacientes y la espectrina en el otro 25% de los pacientes. ¿Qué va a ocasionar este defecto en la membrana de Lematie? Pues un anclaje defectuoso de los fosfolípidos. Al no estar bien anclados los fosfolípidos, quiere decir que nuestro hematie va a tomar una forma esférica y se va a producir un aumento de la permeabilidad de la membrana al sodio y al agua. Aquí podemos ver una porción de la membrana del hematie donde podemos, ya les había mencionado anteriormente que en los pacientes el 50% va a presentar una afectación en la anquirina y los otros 25% y el otro 25% en la banda 3 y en la espectrina. En cuanto a su clínica, va a ser similar al de las demás anemias hemolíticas, va a presentar anemia, ictericia y esplenomegalia. Lo que puede llegar a complicar la esferocitosis es la presencia de colelitiasis, también la presencia de mielopatía espinal, similar a una esclerosis múltiple, y miocardiopatías, además de las úlceras maleolares. El diagnóstico se hace en base a la triada más la elevación del lactato de deshidrogenasa y el aumento de la bilirrubina indirecta, así como reticulocitos van a estar aumentados y los policromatófilos en sangre periférica. Además, la concentración de hemoglobina corpuscular media también va a encontrarse incrementada en estos pacientes y el volumen corpuscular medio del hematie puede estar normal como disminuido. A esto se le llama microesferocitosis. Existe una prueba llamada hemólisis osmótica que consiste en colocar los hematíes del paciente afectado en un medio hiposmolar y en este se van a observar cómo se produce la hemólisis por la alteración de la permeabilidad de la membrana del hematie. Se dice que se previene administrando glucosa al medio a diferencia de las hemólisis mediadas por enzimopatías o trastornos del metabolismo del hematie, hablando propiamente de la esferocitosis. En cuanto al tratamiento, se tiene que realizar la esplenectomía, aunque esta no cura como tal la enfermedad, pero sí va a disminuir la hemólisis y puede hacer desaparecer la anemia. También es muy necesario que el paciente sea vacunado y como en todas las anemias hemolíticas, la administración de ácido fólico puede prevenir las crisis megaloblásticas. Por último voy a mencionar la eliptocitosis hereditaria, que es una enfermedad autosómico dominante que se va a presentar principalmente en los pacientes de una manera sintomática. Esta va a consistir en un defecto de la espectrina de la membrana del hematie que ocasionará una forma elíptica normal del hematie, pero a diferencia del esferocito en la enfermedad pasada, no se va a acompañar de la fragilidad osmótica. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.